Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse al Diplomado de Concreto. Les recuerdo que estamos en el bloque 6, tema 3. Estamos por culminar ya nuestro diplomado a unas semanas. Les recuerdo, por favor, apagar micrófonos y cámaras. Como saben, estamos grabando la sesión y esta sesión la van a encontrar en el canal de YouTube de Ucomex. Le damos la bienvenida al ingeniero Juan Andrade. Adelante, Juan. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Sí me escuchan, Mariel? Sí, te escucho. Ok, muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos todos. Gracias por su tiempo, gracias por conectarse. Y bueno, hoy vamos a platicar un poquito del tema del relleno fluido. Básicamente, pues este tipo de producto se encuentra clasificado como una de las especialidades dentro de la gama de lo que se vende localmente, nacionalmente, ¿no? Hay literatura en la cual basamos la presentación, que es en uno de los capítulos de la ACI. Y bueno, básicamente las bases son tomadas de ese capítulo de ACI. Sin embargo, pues está muy tropicalizado a lo que son nuestras necesidades en campo, en México y en algunos estados, ¿no? Este, Como es costumbre, si alguno de ustedes tiene inquietud al final, podemos ir deteniéndonos en cada momento que tengan dudas, pero si al final ustedes tienen a bien compartirme o mandarme un WhatsApp, van a encontrar mi teléfono. Yo les voy a compartir la base donde tomamos toda la literatura para esta presentación, ¿no? Como ya es costumbre, bueno, pues ese sería el regalito al final, ¿no? Bueno, entonces vamos a arrancar. Mi nombre es Juan Andrade, ¿sí? Y bueno, tenemos ya algún tiempo en este negocio del concreto, sobre todo en temas de calidad. Desde julio de 1989 estamos dedicados a esto. Y bueno, hemos pasado por compañías como Lanco, que es un laboratorio comercial, donde estuve casi 10 años. Después estuve en lo que ahora es ITEC de Holcim, trabajando en investigación. Después un breve tiempo en Concretos Cruz Azul como jefe de laboratorio y encargado del sistema de gestión de calidad. Y bueno, ya ahorita estamos por cumplir 14 años en Eucomex también, dedicados al principio en cuanto a temas básicos de calidad, ¿no? De desempeño de productos y ahorita ya dedicados 100% a las ventas. Entonces, bueno, vamos a ver el contenido. Va a haber una breve descripción, requerimientos del constructor, comparados contra el sistema granular. Ahí vamos a encontrar unas diferencias bastante grandes. Y bueno, vamos a ver cómo se comporta el relleno fluido y unas breves conclusiones. ¿Sí? En la descripción del ACI 229 dice que el relleno fluido también es conocido como CLSM, que en español significa material de baja resistencia controlada. Es un material de construcción utilizado principalmente en aplicaciones de relleno y soporte de proyectos de infraestructura y obras civiles. Cabe señalar que pues un elemento, por ejemplo, estructural, una cimentación, pues lleva como base a algún tipo de concreto de este tipo, ¿no? Que básicamente está diseñado para darle el soporte, para aislarlo del terreno, para que ya tenga su desempeño básicamente estructural. Pero digamos, es soporte para ese tipo de aplicaciones, ¿no? Y bueno, empezaríamos mencionando que pues cuando se necesita un material de relleno, hay que tener varias cosas que sustentar, sobre todo técnicamente. Por ejemplo, que debemos de tener un producto de buena calidad, que sea durable, que tenga un buen rendimiento, un alto rendimiento, pues basado en lo que se proyecta, en lo que se estima que se va a consumir, porque muchas veces los rellenos fluidos, los productos que están constituidos por una buena cantidad de aire, muchas veces no dan el rendimiento, ¿no? Entonces, producto tiene que ser, vuelvo a decir, como dice la ACI, que tiene que ser un producto de resistencia controlada, pero también para controlar la resistencia hay que controlar otros aspectos muy importantes que son, por ejemplo, desde luego la resistencia
y para controlar la resistencia hay que controlar el volumen, hay que controlar la cantidad de aire que éste genera, ¿no? Desde luego la cantidad de agua es muy importante porque el tipo de revenimiento, la cantidad de agua que controla el revenimiento es la que va a permitir mayor o menor contenido de aire dentro de la mezcla, ¿no? Entonces todo está muy amarrado, íntimamente ligado desde el punto de vista consumo de agua, un aditivo reducción de agua, aditivo espumante o inclusor de aire. Todo eso está como bien medido para que en conjunto trabajen y tengan una masa volumétrica como las que ahorita vamos a platicar y cumplan con resistencias también de acuerdo a los requerimientos. ¿Sí? Bueno, en cuanto a los criterios de un buen comportamiento de un relleno fluido, pues está que cumpla su función estructural. Y vuelvo a decir, este no es propiamente un elemento estructural, pero sí sirve de soporte para los elementos estructurales, ¿no? Muchas veces se hacen plantillas, que se hacen capas de nivelación para después luego desplantar una cimentación. Ese es el soporte. Ahí está el soporte estructural, ¿no? Debe tener una estabilidad de volumen. Esto es muy importante que tengamos bien conocido cuál va a ser el desempeño. Primero, cuál es el requerimiento en cuanto a la masa volumétrica y después cuál va a ser el comportamiento de nuestro relleno fluido que vaya a dar a cumplir con ese requerimiento, ¿no? Siempre tenemos una serie de especificaciones que pueden tener más menos 50 kilos, más menos 100 kilos, de acuerdo el requerimiento, pero siempre está bien que tengamos una base, que tengamos estrictamente definido cuál sería el comportamiento. Por ejemplo, podríamos decir, mi relleno fluido puede pesar 1750 kilos y si le quiero dar un margen, que deberíamos en todo caso de tenerlo, puede ser de más menos 50 kilos porque quiero que estemos trabajando en ese rango, ¿no? Entre 1700 y 1800 kilos por metro cúbico y con eso puedo estar garantizando, si es que lo controlo, puedo estar garantizando la resistencia a un revenimiento dado, ¿no? Luego también pues hay un tema muy importante que es el tema costo-beneficio sobre todo, ¿no? El producto no debe ser tan caro, ¿no? Tan caro como un elemento estructural o de alto desempeño, aunque vuelvo a decir que esta es una especialidad dentro de el portafolio de productos que se manejan en México. ¿Por qué? Pues porque no siempre, no con facilidad, tú le vas a poner una cantidad de aire, de aditivo inclusor de aire, desde luego un aditivo reductor de agua y una cantidad de cemento para hacer un relleno fluido. O sea, no solamente lleva esos componentes, sino hay que conocer cuál es su desempeño, cuál es su comportamiento para asegurar los resultados. Y ahorita porque van a ver una gama de resistencias que aunque todas son bajas, suena interesante saber en qué momento usar cada resistencia, ¿no? Y también, bueno, que cumpla con la vida útil especificada. Por ejemplo, en este caso, la fotografía que vemos a la derecha, pues se trata de un relleno de tubería. ¿No? En esa tubería pues tendrá que haber una vida útil, no solamente lo que duren los gobiernos o los sexenios que hacen trabajo, ¿no? Sino se trata de que esa tubería pueda estar enterrada sin daño, sobre 30 sobre 50 años, y así es como trabajan más o menos los elementos que van enterrados, salvo que de repente haya algún socavón, alguna falla en alguna tubería, se hace el trabajo de excavación. Ese es otro punto. Es otro punto. Se recomienda que este tipo de material, el relleno fluido, sea excavable. Para que ustedes imagínense en este punto donde están rellenando con este relleno fluido, que en alguno de estos puntos, en el momento que haya una falla, pues venga alguien, haga un pozo, se excave perfectamente. ¿Cómo pues, se puede excavar? Pues con cincel y martillo, con pico y pala, tal vez en algún momento ya dado con equipos neumáticos, ¿no? Pero bueno, siempre se trata de que sea un material de baja resistencia que simplemente cumpla con el requerimiento de rellenar comparado esto contra los rellenos de materiales granulares, ¿no? Que también tenga una baja erosión por humedad, digamos que aunque haya una fuga de humedad, pues el material no se erosione rápidamente ni se lo lleve la corriente de agua como si fuera un material granular, ¿no?
que tenga una buena capacidad de soporte. Este material, comparado contra los materiales de relleno, tiene una ventaja muy importante porque la calidad en cuanto al tema de soporte, comparado contra el valor relativo de soporte, pues tiene una ventaja mayor, digamos, es superior en cuanto a esa resistencia que se mide y que es con la que se compara un sistema del otro, ¿no? Y bueno, que tenga un soporte uniforme, pues esto garantiza, desde luego, que sea un material industrializado, garantiza que tengamos una uniformidad de principio a fin de la olla, de principio a fin de un colado, cuando se trata de donde va a haber muchas unidades colocando este tipo de concreto, ¿no? Incluso pudiera haber una uniformidad, si es un colado muy grande donde van a interferir varias plantas, es un producto fácilmente replicable, ¿no? Se hace solo con una receta, bajo un procedimiento donde se establecen, por ejemplo, cantidades específicas de aditivo, de cemento, de agua, pero también un tiempo de mezclado mecánico en la olla revolvedora, ¿no? A una velocidad de viaje de 2 a 6 revoluciones, lo que ya conocemos que hacen estos equipos, ¿sí? Y bueno, aquí ya vamos a ver un poquito la diferencia que hay entre un sistema y otro. La colocación y la compactación por capas en los espesores de los materiales granulares, pues se daba, ustedes se acuerdan, de capas de 10 a 20 centímetros con materiales como tepetate o materiales granulares donde se combina la grava controlada con tepetate y algunas cosas que pudieran irse ahí combinando incluso el uso de cal o a veces hasta cemento para mejorar las proporciones de las características que dan el relleno por capas de manera granular, ¿no? Y una de sus principales condiciones era que cumpliera una densidad mayor al 95%. Eso es lo más común, encontramos en la industria que hay desde compactaciones desde el 90% y hasta el 100%, ¿no? Este, bueno, comparado contra eso tenemos que se cumple la capacidad de soporte usando el relleno fluido desde resistencias bajas, ¿no? Desde 7 kilogramos hasta 80 kilogramos según la necesidad. Aquí, para ilustrar un poquito, este es como se hacía con el sistema granular. Todavía en algunos casos se hace, no totalmente, es que la industria esté adoptando totalmente el relleno fluido. Sin embargo, quien ya lo ha probado, pues ha estado convencido de que es un sistema mucho más práctico, más seguro, más económico y más rápido, ¿no? Porque a través del tiempo, el relleno fluido simplemente se va colocando en una sola exhibición, como la foto que veíamos en esta, lo que tuviéramos que hacer cuando se hace capa por capa, ¿no? Y si de repente ahorita que está por venir la temporada de lluvias, pues eso hace que se complique la situación, porque en algún momento si se hacen charcos, se hacen baches, la obligación del terracero es sacar el bache y volver a meter material nuevo y asegurar la compactación nuevamente. Pero bueno, en esta gráfica quiero ilustrar cómo se hacía capa por capa y esto podía hacer, digamos, por muy bien que se hiciera, pues a lo mejor un trabajo de capa por capa podría llevar días o hasta semanas, lo que hoy se hace en una sola exhibición con el relleno fluido, ¿no? En el caso de las zanjas, pues así es como se hace la zanja, se siembra la tubería y pues aquí se rellenaba, ¿no? Capa por capa la zona donde va la tubería, ¿no? En cuanto a los temas complicados de un sistema y otro, pues es que, por ejemplo, la utilización en cuanto a materiales granulares dificulta conseguir materiales que cumplan con las especificaciones. Por eso les comentaba yo que muchas veces se tienen que hacer mezclas entre materiales, digamos un material, una grava controlada, que es más granular, que tiene mayor cantidad de piezas sólidas, con un cementante como pudiera ser petate. Y si hubiera necesidad, todavía después hay que hacer adiciones, con todo lo que esto implica, ¿no? El mezclado en la superficie para después irlo llenando y compactando. Además, hay un tema importante que pues los materiales granulares ocupan una cantidad de agua necesaria para llegar al óptimo y conseguir su máxima, digamos, compactación, ¿no? Entonces, se vuelve un tema, de repente pudiera ser complejo, incluso ahora por temas de abastecimiento de agua, ¿no? Eh,
Encontramos que también la superficie de apoyo pues es irregular. Una vez que se va poniendo capa por capa, una vez que caiga la tubería, hay que nivelar con materiales externos para dar, incluso si hubiera necesidad, pendientes, y en esos casos, pues es cuando se echa de menos, se aprecia, digamos, el relleno fluido, que es un material muy autocompactable, muy nivelante por sí solo, para donde se pueden ir colocando después las tuberías. No todo el material todas las tuberías que van a llevar algún sistema, pudiera ser de comunicación, de fluidos, como agua o incluso en temas, por ejemplo, de hidrocarburos, ¿no? También pudiera ser ahí el caso. También otro de los casos es que es erosionable. Si de repente hay una fuga en la tubería, pues esa pequeña fuga, con la presión que lleva, va a empezar a llevarse los finos del relleno hasta que haga un socavón, ¿no? Eso sí es algo bastante grave, porque a veces los socavones se manifiestan, se ven en las calles cuando ya se hizo grande, cuando ya se comió un coche, cuando ya pasó alguna desgracia, ¿no? Entonces, sí, de repente hay una ventaja enorme también en cuanto al tema de seguridad. También la dificultad de obtener una compactación uniforme, porque pues aquí, por ejemplo, vemos que hay una cantidad de espacio suficiente. Sin embargo, cuando el tubo ya esté sembrado, las partes laterales, ¿no? En el diámetro del tubo, donde tenga menor espacio, pues siempre va a complicar la compactación. Aunque tengamos ahí el trabajo con materiales pequeños como las bailarinas, que son hechos para ese tipo de trabajos, sí, sí resulta complicado asegurar que el porcentaje de compactación o la uniformidad de la compactación esté en todo lo largo de la zanja, ¿no? Y bueno, también es un tema, ya saben, obtener el nivel de compactación. Cuando llegamos al nivel de base, ¿no? Por encima tiene que haber una capa, ¿no? De concreto hidráulico, concreto asfáltico, y lo que se requiere, de acuerdo a lo que conocemos del concreto, es que esa capa del concreto esté perfectamente libre, no, digamos, no se amarre por partes granulares que tenga la base, sino que esté completamente libre y que pueda contraerse y expandirse a placer, para que no, digamos, la parte granular de la base influya y termine por influenciar el agrietamiento en ese sentido. ¿Sí? Igual vemos asentamientos, ya saben, si alguien ha transitado, por ejemplo, la carretera México-Querétaro, ve que la parte de los acotamientos está como separada, ¿no? Y ese es un fenómeno que tiene que ver con esto, una parte, digamos, donde falla el tema de los materiales granulares, ¿no? Las superficies, al quedar irregulares, pues siempre la diferencia de niveles, donde no se aprecia que, por ejemplo, la base pues, sea perfectamente lisa, sin materiales que permitan que el concreto hidráulico o el asfáltico se mueva, digamos, a placer, y que no esté restringiendo esta parte de los concretos de las capas finales, ¿no? Derivado de eso, pues también a veces hay filtraciones de humedad, y eso hace que se filtre la humedad que de lluvia, por ejemplo, hacia la base, o que la base, por esa filtración, por esa grieta que pudiera generarse, esté perdiendo la humedad, ¿no? Entonces pierde la humedad y va perdiendo volumen la misma base una vez que se está filtrando, que hay grietas donde se filtra o se pierde humedad por esa condición, ¿sí? Bueno, también vamos a ver unos fenómenos que son bombeos y erosión de la base. Cuando esto se da y de repente llega a haber mucha humedad en la base, pues cuando pasan los vehículos genera un fenómeno que es el bombeo, que es mover las placas rígidas, que es el concreto, y que pudiera estar socavando, ¿no? Una vez que se expulsa agua de la base junto con material, entonces siempre vamos a estar perdiendo material y volumen por ese fenómeno, ¿sí? Aquí vamos a ver un poquito los asentamientos, cómo se van dando, cuando de repente pues se dio el material, ¿no? Se contrajo por alguna condición de humedad, y pues se va perdiendo volumen, se va contrayendo, y al final siempre resulta que pues la tubería duró menos tiempo instalada y falló por alguna razón de estas, por un tema de asentamiento, ¿no?
Sí, aquí ven ustedes, cuando se trata el material granular difícilmente queda totalmente liso, es lo que les decía, ¿no? Contrario a un material, a un concreto, un mortero, un relleno fluido industrializado, pues pasa esto, ¿no? Que pudiéramos sí dejarlo plano para que el concreto simplemente se ponga encima y y se pueda contraer y expander, ¿no? De las condiciones que sabemos que tiene en el concreto, ¿sí? Y aquí, bueno, ilustramos lo que les decíamos, los baches, ¿no? Donde se hace después un tema de filtraciones, filtraciones de humedad del exterior, pérdida de humedad del interior y pérdida de material del interior también. Y eso va generando baches que de alguna manera van formando, van haciendo que la base pues se vaya perdiendo su eficiencia, ¿no? Y aquí llegamos al bombeo, que cuando pasan los vehículos, pues va a expulsar este fluido, digamos, agua con material de relleno, ¿no? Con el material granular. Desde luego, primero el más fino, ¿sí? Y bueno, así es como funciona el bombeo, y ese es uno derivado de una condición de los materiales granulares, ¿no? Y bueno, para esto, pues está ya en la industria nuestro relleno fluido. Este relleno fluido, pues tendrá muchas ventajas, muchas aplicaciones, ¿no? Muchos nombres también. De acuerdo a la especificación de la ACI, pues todos estos nombres caben en ese producto, ¿no? Algunos le pueden llamar de diferente manera. En algunos casos puede ser por ejemplo, un concreto celular, aunque son los mismos principios, pero un concreto celular se puede hacer desde menos de 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Ahí hay otra condición. Al inicio de ese producto, por ahí de los 2000, se usaban aditivos orgánicos que generaban hasta el 70% del volumen del aire que tenía la mezcla. Entonces, eso ayudaba a que tuviéramos un mortero mucho más ligero. Hoy eso se puede lograr también con aditivos químicos, ¿no? Que tienen ya precisamente ese desarrollo y esa función que podamos estar desarrollando para cualquier aplicación. Concreto, por ejemplo, pasando aquí por estos nombres rápidamente, un concreto ligero, pues también es un tipo de concreto que puede ser simplemente lo que ya conocimos como relleno fluido, pero muchas veces para darle cuerpo a la mezcla, simplemente para poderlo bombear del nivel 0 al nivel 7 décimo, 20, pues siempre ya ocupa un poco más de cuerpo la mezcla. Y por ejemplo, no es tan fácil bombear un relleno fluido del nivel 0 al nivel 7, a menos que le pongamos un poco de relleno, un poco de grava, a lo mejor de 3 octavos, para darle cuerpo y que la bomba haga su trabajo, ¿no? Entonces, en ese momento se trata de un producto muy similar, sin embargo, ya es concreto porque ya tiene un agregado grueso, ¿no? Entonces, ahí vamos cambiando un poquito el nombre, un poquito el uso, pero bueno, básicamente el principio de todo este concreto de relleno fluido, pues siempre está basado en la misma norma, ¿no? Y le cambiaremos de nombre un poquito de acuerdo a la especialidad que se requiera, de acuerdo a la aplicación y al tema de resistencia, ¿sí? Bueno, en cuanto a una de sus propiedades, es un material con características que corresponden a un suelo mejorado y que tienen propiedades de alta fluidez y baja resistencia controlada. Eso es muy importante. La baja resistencia controlada, porque pues podríamos hacer fácilmente un concreto de baja resistencia, pero el hecho de que nosotros sepamos que en algunas aplicaciones podemos usar 7 kilos, 15 kilos de resistencia, 30 o hasta 80 kilos, esa es la ventaja enorme que nos va a dar el conocer su desempeño y desde luego las características a las que va a estar sometidas, ¿no? Por ejemplo, aquí, este es un relleno fluido convertido en concreto que se llama concreto magro, que está diseñado para pistas en aeropuertos en nuestro país. Y bueno, ese está diseñado para que tenga una resistencia sobre 55 a 70 kilogramos por centímetro cuadrado. Esta resistencia hace que tenga, digamos, el desempeño adecuado para que haga las veces de sándwich una vez que va a tener encima una capa de concreto a lo mejor de 40 centímetros, siendo un MR 48, 40
50 tal vez, para que tenga, digamos, el impacto lo absorba, el impacto lo reciba el MR-51 y disipe en toda el área la fuerza, ¿no? Del aterrizaje del avión y pues simplemente haga las veces del sándwich, ¿no? El relleno, el concreto ligero, que les digo, en estos casos se puede llamar concreto magro, concreto pobre, concreto ligero, de varias maneras se puede llamar y es un producto que está especificado por las normas francesas para aeropuertos internacionales. ¿Sí? Y bueno, eh, esta es otra vista, ¿no? Del relleno fluido, ya con un avance impresionante de metros, donde ya puede irse colocando ahí también el concreto MR, ¿no? Para que sea la pista de rodamiento del aeropuerto. El relleno fluido, pues no necesita vibrado, es básicamente se trabaja con máquinas extendedoras o reglas vibratorias, según sea el caso, según el área, según el avance, según lo que se requiera, y con eso el concreto, el mortero se va autonivelando. El trabajo es muy sencillo porque, como ya les dije, tiene una cantidad interesante de aire que permite, desde luego, el acabado, ¿no? El acabado también hay ayuda donde influyen pues muchos aspectos, ¿no? En el aire, ya les decía yo, por ejemplo, el aire puede estar considerado sobre el 12, 15, 18%, 20 tal vez. Ayuda mucho saber el contenido de aire, el contenido de cemento, para saber la resistencia, estimar y lograr una resistencia que en estos casos puede ser muy exigente, ¿no? A lo mejor es baja resistencia, pero hay que estar dentro de esos parámetros. No se puede por negligencia o por descuido. Ah, no, como es de baja resistencia, no hay problema. Si es de 55 más menos 5, me parece, que tuviera 30, pues no importa, no, sí, sí importa. Tiene que estar sobre el rango definido, ¿no? Bueno, este tipo de concretos, como la cantidad de aire y el tipo de aditivo, es un producto que asegura que la burbuja microscópica que se genera dentro de la estructura del concreto eh, sea resistente a la abrasión. Digamos que en las ollas de concreto, cuando se transportan, no se va a ver a romper, no se va a romper la microburbuja, sino va a ser estable. Para eso se define una cantidad de agua, una cantidad de cemento, un tiempo de mezclado. Muchas veces el tiempo de mezclado está definido por ahí de los 10, 12 minutos, ya estando todos los ingredientes dentro de la olla, para asegurarnos que el contenido de aire que tiene este concreto esté por entre los 15 y 18%, entre los 15 y 20%, según el requerimiento, ¿no? Y ya dadas estas condiciones de procedimiento de fabricación, entonces es fácil, digamos, asegurar el resultado en cuanto al tema de contenido de aire. Si de repente se va una cantidad de agua diferente, un revenimiento diferente, también la cantidad de aire incluido va a ser diferente. Por eso es que el procedimiento de fabricación en este tipo de concretos es muy riguroso, por eso se vuelve un concreto, un producto especial, ¿no? Ahí viene el término especial, porque el tema de los cuidados, el tema del control de calidad se hace mucho más extremo, donde no hay que dejar de pasar cosas a veces, como les decía, por negligencia o por descuido, ¿no? Su elevada fluidez permite colocarlo en franjas estrechas. De hecho, hay de repente tubería, la fibra óptica que está de moda ahorita, que se está sembrando por muchas partes del país. El ancho de la máquina que hace las zanjas es como de 30 centímetros. Ahí se le da un espesor adecuado, se siembra la tubería que lleva la fibra óptica y simplemente se rellena, ¿no? Entonces ahí no entraría una persona con una bailarina para compactar, ¿no? Entonces esto hace que el producto sea realmente práctico y que el procedimiento, el proceso de fabricación así lo sea también. Se vuelve práctico, se vuelve rápido y se vuelve económico. Sí, y bueno, como les decía, aquí el actor principal pues es el aire, solo que hay que tener mucho cuidado con qué tipo de productos se fabrican, porque por ejemplo, en el caso nuestro tenemos un espumante donde fácilmente vamos a lograr hacer mezclas con contenidos de aire del 20% sin ningún problema, un poquito más. Este,
y digamos, lo que se busca es espuma y bajo en un rango, ¿no? También. También tenemos otro producto que es un inclusor de aire, que ese lo podemos controlar por ejemplo, a 3.5, a 3.3 cuando hay necesidad de hacer pisos con contenido de aire que es muy, muy específica esa cantidad. Entre 3.0 y 3.5 debe estar el contenido de aire, ¿no? Entonces, para diseñar eso, nuestro producto, el AEA 92, ese lo podemos dosificar desde 0.12 Cs para tener una inclusión de aire de ese tipo. Y eso es muy controlable porque la cantidad de aire, aunque cambiáramos un poco más el revenimiento, no se va a desencadenar como en el caso de un espumante, ¿no? Hay casos muy específicos donde requerimos mucha cantidad de aire y tenemos un superproducto para eso, y hay otros donde hay que controlarlo al punto uno de cc. Entonces, ese es otra ventaja, digamos, tecnológica que tenemos para esto. ¿Sí? Bueno, en cuanto a las ventajas, el relleno fluido permite un ahorro en excavaciones, lo que les decía. Pues se hace la excavación, pero no tiene que ser tan ancha, no tiene que ser tan grande, donde tenga que caber una máquina y a lo mejor un operador para hacer el trabajo, ¿no? El relleno fluido permite ahorros haciendo zanjas más angostas, solamente donde va a caber la tubería y un poco más para asegurarnos que el relleno va a cumplir su cometido. Ahorros en la utilización de equipo de compactación, está ligado con eso. Ahorros en el tiempo de colocación, justo es eso. Posibilidad de mantener una amplia gama de resistencias. Aquí es donde es muy versátil el relleno fluido porque pues vamos a ir de resistencias, ahorita vamos a llegar a ellas, de resistencias desde muy bajas que cumplan simplemente el cometido de rellenar y otras que van a tener el compromiso ya de un poco más de resistencia, ¿no? Como lo que les platicaba, ¿no? El concreto magro para pistas, ¿no? En caso, por ejemplo, de áreas reducidas y restringidas, pues aplica perfecto, ¿no? Donde precisamente no entra, les decía, el operador, la maquinaria, a lo mejor lo que conocemos del equipo más pequeño que, por ejemplo, que yo conozco es la bailarina, ¿no? Como es como de 40 centímetros por 40, entonces tendría que tener, no sé, al menos 60 centímetros para entrar la bailarina junto con el operador. Eso se puede disminuir al mínimo cuando pensamos en relleno fluido. Cuando la velocidad del proyecto es importante porque podemos traer en avanzada la máquina que hace las cepas, ¿no? Que va haciendo la excavación. Atrasito de ella vienen las personas que van sembrando la instalación, la tubería, y enseguida la olla ya descargando el relleno fluido, y eso es avance, ¿no? Eso se vuelve muy práctico, ¿sí? Bueno, en cuanto a las propiedades del relleno, pues vamos a encontrar que hay rellenos de alta fluidez, ¿no? Que es de baja resistencia. Se recomienda. eh, yo siempre había sostenido que que el relleno fluido tenía que ser excavable. Sin embargo, pues bueno, actualmente por todo lo que nos tuvimos que leer ahorita para esta presentación, sí creo que se recomienda. Sin embargo, pudiera llegar el momento en que no tiene que ser excavable porque puede ser una tubería, les voy a mostrar una foto más adelante, de un relleno de tubería de agua pluvial donde se sembraron tubos de 1.22 de diámetro interior de concreto, y pues que definitivamente ahí no hay necesidad. Ahí puede ser un concreto de 250, y eso efectivamente pues no es excavable, ¿no? O sea, hay casos en los que no es necesario. Sin embargo, para la comodidad, la reparación de tuberías de uso común, por ejemplo, el gas natural, las tuberías de agua, la fibra óptica, pues yo creo que sí cabe esa condición que sea excavable, ¿no? Que sea de baja densidad, sí, porque no necesitamos un material demasiado pesado, si no usaríamos concreto, ¿no? Y que sea permeable, ¿no? Que definitivamente pueda trabajar en condiciones de humedad sin desintegrarse, ¿sí? Y bueno, el concreto, el relleno fluido tiene una propiedad que es la fluidez, y es la propiedad que hace al producto ideal como material de relleno, que puede ser autonivelante y llena completamente todos los espacios, incluso por abajo de las instalaciones, y que puede ser autoconsolidable. Ahí sí depende mucho la fluidez que le demos. Puede ser desde una pasta, o plástico, semiplástico o altamente fluido, ¿no?
De lo que conocemos, de lo que hacemos, digamos, en el mercado, aquí en la industria, algo muy común, pues es la prueba de revenimiento. Y así es como se mide la consistencia. Una consistencia fluida de revenimiento para un producto industrializado que hacemos y medimos y recibimos y colocamos en campo, en las obras, pues esto es una prueba de campo, ¿no? Donde la consistencia fluida está entre 20 y 25 centímetros y una plástica de 15 a 20 centímetros. Plástica porque ese sí ya va a costar un poquito más de trabajo irlo colocando. Sin embargo, la consistencia fluida va a colocarse solito, simplemente después hay que darle un pequeño acabado y listo, ¿no? Esa es una de las ventajas enormes que tiene este producto. Y en cuanto a la resistencia, pues la resistencia de este relleno fluido va desde 7 hasta 85 kilogramos por centímetro cuadrado. Depende de qué, pues del tipo de utilización, del espesor de la capa, de las cargas, de toda la parte, digamos, especial que define un estructurista, ¿no? Y bueno, la resistencia a compresión se puede hacer desde cubos hasta cilindros estándar de 15 por 30. Eso es lo común que tenemos, ¿no? De repente, en algunos casos se pueden hacer cubos de diferente tamaño, pero eso depende también ya de la especificación. Algo que nos dejaría tranquilos es cumplir con el tema resistencia, aún usando los cilindros de estándar de 15 por 30, ¿no? Y aquí están las recomendaciones de acuerdo a los usos. En cuanto a las zanjas, por ejemplo, el caso de la izquierda, pues puede ser desde 5 kilogramos, ¿no? Ahí sí es lo más bajo que pudiéramos encontrar y tiene que ver con esa condición. No se trata precisamente de ponerle un mortero, un relleno fluido demasiado pobre, sino más bien se trata de que cumpla con su función, pero particularmente, insisto, que sea excavable y ahí sí aplica, ¿no? En el tema de las zanjas, ¿no? Para rellenos puede ser de 10, 15 y hasta 20 kilogramos y para las bases, como platicábamos hace un rato, es de 40 hasta 80 kilogramos. Ahí sí, de acuerdo a la norma francesa, pues quedaría nuestro concreto magro sobre este rango, sobre 60 kilogramos más o menos, ¿no? Entonces está dentro de lo que se pide y lo que la industria maneja. La masa unitaria puede estar entre 1500 y 1900 kilogramos. ¿De qué depende? Pues del uso, obviamente, de la cantidad de aire, ¿no? Aquí cada cantidad de aire que afecte, digamos, al concreto, pues seguramente le va a estar pegando también a la resistencia. Entonces, ¿qué pasa? Sería de la manera práctica, pues jugar un poco con conocer cuál es el requerimiento, ¿no? De acuerdo al estructurista y decir, pues bueno, si tengo un rango entre 1700, o lo que les decía yo, ¿no? De lo que se logra ahora con el relleno fluido entre 1700 y 1800, tal vez yo buscaría estar cerca de 1800 para que la cantidad de aire atrapado, la cantidad de aire incluido, no sea tan severa que me esté pegando a las resistencias, porque aquí va a entrar un tema muy importante. Por ejemplo, una resistencia de una masa volumétrica de 1800 kilos, seguramente tendrá un consumo de cemento. Voy a decir ahorita un número, pero no me crean. Voy a pensar en 180 o 200 kilogramos por metro cúbico, 200 kilogramos de cemento. Si yo lo hago en el otro punto, pegándome a 1700, seguramente esta cantidad de cemento se va a ir a 220 o 230 kilos de cemento. O sea, trabajando en esos rangos, siempre vamos a estar en el extremo caro, ¿no? Pero que a lo mejor resuelve el problema de resistencia y a lo mejor en el otro extremo que pudiera complicar el tema de costo, pero beneficiar el tema de la resistencia. Por eso siempre se tienen que hacer pruebas previas para definir el consumo de cemento de acuerdo a la cantidad de aire, de acuerdo a la cantidad de aire que lleva y a la resistencia que estamos buscando, ¿no? Entonces hay varias cosas con las que se pueden jugar para tener un producto adecuado. Siempre ya saben que debe estar controlado, ¿no? Bueno, en cuanto a otras propiedades, el tiempo de fraguado estará entre 2 y 4 horas. Aquí podemos definir perfectamente ustedes saben que, por ejemplo, el concreto industrializado tiene la obligación de fraguar entre 4 y 8 horas. Ese es más o menos
su naturaleza, ¿no? Un concreto hecho en obra, o sea, digamos, sin aditivos, a lo mejor sin tanto control y con un sobreconsumo de cemento, porque muchas veces en obra se apegan a las recomendaciones que vienen por atrás del saco de cemento, ¿no? Donde sabemos que un consumo de cemento para un concreto convencional estándar 250 andará por 300 a 330 kilos por metro cúbico. Entonces, bajo esas premisas, bajo esas condiciones, el, el, el tiempo de fraguado del concreto hecho en obra está entre 2 y 4 horas. El concreto industrializado va a estar entre 4 y 8 horas. El relleno fluido, gracias a su composición, a su gran composición de aire que tiene, pues va a tener un fraguado más corto. Un fraguado más corto, medido desde el punto de vista por penetración, por la norma en MXC 170 o 177 me parece. ¿Sí? Y bueno, los contenidos de cemento van a estar en este rango, entre 50 y 250, pero siempre que estemos afectando de manera eh, más alta el contenido de aire, que le pongamos más aire, pues siempre va a haber un tema aquí de consumo de cemento, ¿no? Por ejemplo, el 50 sobre 70, 75 kilos se nos servirá para el relleno fluido de resistencia 5, ¿no? El 250 que vemos aquí nos va a servir para tener una resistencia a compresión por ahí de los 70, 80 kilos tal vez. Pero hay que tratar de usar la menor cantidad de aire posible. Sí tiene que llevar una cantidad de aire, pero les decía, hay que hacer el estudio completo, apegarnos al requerimiento que haya sido la recomendación del estructurista para cumplir con eso perfectamente, ¿no? Y volviendo a esto, de repente se trata de que algunos usuarios dicen, bueno, yo necesito un relleno fluido de 250. Bueno, y aquí ya cabe lo que les decía al principio, ¿no? A lo mejor en esos casos ya no va a ser excavable como yo insisto, ¿no? Como a mí me gustaría, porque ya se vuelve una resistencia 250, pero se vuelve algo caro, algo extremo, porque nos vamos al punto donde el consumo de cemento, el consumo de aditivos, por ejemplo, se puede usar un cemento, para una resistencia de esas de 250, hay que usar por ahí de los 400 o 450 kilos de cemento y una cantidad de aditivos que mejore el aspecto, que lo haga trabajable, a lo mejor sin tanta necesidad de aire, ¿no? Entonces, de repente hay que jugar con esas propiedades, pero sí, yo creo que más vale siempre estar apegados al procedimiento. Lo que diga el procedimiento, porque lo que diga el estructurista, porque si no, luego salimos de parámetros y se vuelve una perdedera de tiempo, porque dice, el usuario puede decir, es que yo quiero un relleno fluido 250 y ya viene alguien y se lo cotiza, dice, ah, pues este en vez de costarte 3 pesos, te va a costar 6 pesos, porque lleva una cantidad impresionante de cemento y de aditivos y de control y de todo lo que ya platicamos. Entonces ahí se vuelve poco costeable y, pero partimos de una necesidad no real, ¿no? Aquí yo creo que sí hay que meterle ojo a las necesidades reales para poder decir, lo que me pide el estructurista es esto, me voy a enfocar en eso. O sea, finalmente, yo creo que eso es lo más adecuado, ¿no? Bueno, en cuanto a la elaboración, bueno, el muestreo ya dijimos que se puede hacer con cilindros estándar, el curado es el común, lo que no es, lo que sí es importante es que tengamos cuidado mucho con el descimbrado. Este tipo de especímenes no se pueden descimbrar o no se recomienda descimbrar a las 24 horas como el concreto normal, sino después de las 48 horas. Se recomienda de esa manera porque el concreto va a tener un poquito más de madurez ya. Siempre los cuidados, ya saben, cuando se fabrican los cilindros hay que protegerlos, ponerles su tapa o una bolsa de plástico para que no pierdan tanta humedad y toda la humedad que migre a la superficie sirva simplemente como un autocurado y no sea pérdida de humedad que signifique agrietamiento en la superficie incluso del cilindro, ¿no? Recuerden que es un material muy ligero, que tiene una cantidad generosa de agua que pudiera generar esa pérdida de humedad brusca, pudiera generar un agrietamiento prematuro en el concreto, ¿no? Se pueden hacer cubos, también se pueden hacer moldes de 15 por 30, los cilindros estándar.
Se recomienda que sean herméticos, que no pierdan humedad, que no pierdan lechada, que se tapen, ¿no? Y pues bueno, el procedimiento pues es el mismo, ¿no? Lo que está descrito en las normas. Simplemente saca el aire, se deja que asiente el concreto durante un periodo más o menos de 15 minutos para después enrasar, porque si hay un asentamiento. Recuerden que si este tipo de material, el relleno fluido, ustedes lo fabrican y luego le ven un asentamiento de 3, de 4, de 5 milímetros, tal vez la burbuja de aire no sea tan resistente, tal vez el mecanismo, el sistema, el procedimiento de fabricación no sea el adecuado. Siempre hay un procedimiento adecuado para cada tipo de especialidad, ¿no? Porque, por ejemplo, no vamos a fabricar de la misma manera un relleno fluido que un concreto autocompactable o que un concreto MR o con un concreto estructural fluido. No, son cosas diferentes y cada una tendrá como su particular momento en el que se pone el aditivo, en el que se toma la muestra. Hay cosas muy particulares en cada caso, ¿no? Por eso siempre hay que tener el documento de consulta a la mano para que en cualquiera de los casos ustedes puedan decir, ay, no me lo sé, pero ahorita yo tengo la norma que ahorita me puede ayudar a resolver el problema, ¿no? Siempre es mejor con bases. Bueno, la muestra se toma a la mitad de la unidad de la descarga y se toma en una carretilla. Se debe de homogenizar, como todas las muestras. Se debe tomar por lo menos 2 cilindros por edad. Aquí sí cabe esa precaución porque pues si tenemos 2 cilindros por edad, vamos a asegurar que el resultado que tengamos, sea bueno o sea malo, sea contundente, sea serio, sea confiable, ¿no? Entonces, máximo si se trata de la edad especificada. Si nos piden un relleno fluido a 28 días, pues el de 28 días sí o sí debe llevar los dos especímenes, pero si queremos conocer el desempeño a edades previas 3, 7, 14, pues ahí hay que meterle también 12 especímenes por edad, ¿no? Ya saben, lubricar los moldes, ¿sí? Aquí está lo que les decía. Se llena en una sola capa, se golpea ligeramente por los costados con el mazo de goma, ¿sí? Y dejamos reposar durante 15 minutos y después enrasamos. Ustedes saben que el concreto normal lo enrasamos luego que los fabricamos, pero sí hay que darle un tiempecito para asegurar que si se va a sentar, tengamos toda la dimensión del molde una vez que vayamos a ensayar, ¿no? Y eso ayuda mucho porque el resultado se vuelve más confiable con una desviación mucho más baja, ¿sí? En cuanto al tema de curado, pues el curado, eh, se, se- durante 4 días los cilindros deben de estar en el mismo sitio, se deben humedecer con agua permanentemente y al cuarto día se deben transportar al sitio. Digo, esto cuando se tiene que transportar, ¿no? Una vez que se desimbre y la pieza no se desintegre, que tengamos completamente la pieza íntegra, se puede sumergir, ¿no? Se usa la misma prensa. Aquí lo que sí hay que hacer es que hay que sacar los especímenes de la pileta de curado 8 horas antes, dejarlos escurrir, previo irlos cabeceando y eso todo el trabajo que ocupa, pero para que estemos seguros de que el ensayo no va a estar influido por una humedad excesiva en el cilindro, ¿no? Sino más bien, no quiere decir que los vayamos a sacar al sol o que los dejemos olvidados, no. Siempre, una vez que estén fuera del cuarto, se van a empezar a drenar solitos, pero hay que cubrirlos con una jerga húmeda, como se hace en todos los casos, ¿no? El ensayo de resistencia a compresión, la prensa debe tener una capacidad de variar la velocidad de la carga. Y lo mismo que dice la NMX 83, ¿sí? La carga debe ser aplicada sin impacto, siempre a una velocidad constante. Ya saben, de 84 a 210 kilogramos por centímetro cuadrado por minuto, pero en ningún caso debe fallar antes de los 2 minutos. Siempre hay que tratar de que la carga sea continua y que nuestro ensayo dure más de 2 minutos. Así aseguraremos una velocidad de carga uniforme y adecuada para esto, ¿no? Y bueno, los rellenos fluidos se usan en zanjas, bases y subbases en pavimentos, para andar pendientes en losas, para rellenar cavernas, cimentaciones y nivelaciones. Aquí vamos a ver varios ejemplos.
donde se usa el relleno fluido precisamente en varias aplicaciones, ¿no? Donde ustedes pueden tener ya el concepto en mente y donde saben que el producto sí es relleno fluido, sí se llama así, pero pues cambiará su capacidad de resistencia, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, socavón. Este es un relleno de difícil acceso. Es un socavón que se hizo gracias a una fuga de agua y que se pudo rellenar con relleno fluido de esta manera, ¿no? Donde simplemente llegaba la olla hasta el punto de seguridad y luego a canalón se descarga sin problema. Otros usos pueden de ser el relleno para tanques subterráneos, estabilización de taludes y vuelvo a decir, es este producto sirve de respaldo para aplicaciones, por ejemplo, en uso estructural, ya les decía, como cimentaciones, aquí en estabilización de taludes, rellenos de cavernas y tubos abandonados como este. Ustedes han sabido que en muchos casos donde había, por ejemplo, tubería enterrada, donde se quedó olvidada, han caído personas o animalitos. Entonces, pues yo creo que es una manera también de asegurarnos que eso no suceda con un producto, que es práctico y que no necesariamente caro, ¿no? Para dar pendientes en losas de azotea. Aquí en este caso más particular, yo sí recomiendo el uso del relleno fluido o del concreto fluido, según sea el caso, porque si hay que bombearlo, ya les decía los cuidados que hay que tener, pero también yo recomiendo aquí el uso de fibra. ¿Por qué la fibra? Porque ustedes cuando van a nivelar empiezan en un nivel, vamos a decir, 5 centímetros, pero seguramente van a terminar en un nivel cero. Entonces, donde la capa se hace más delgada, siempre es necesario que tenga más cuerpo y sí recomiendo yo el uso de fibra para que no se agriete tan fácilmente. O sea, tendría que pasar algo bastante pesado para que se fisure y se empiece a desintegrar. La fibra le va a dar mucha robustez a esa aplicación. ¿Sí? Bueno, y llegando a las conclusiones, primero, pues el relleno fluido es de bajo costo de mantenimiento durante la vida útil, ¿no? Puede ser excavable. En el futuro sí, pues para hacer registros de visita o si no hay registros de visita, pues poder llegar a la instalación con cierta facilidad y hacer la reparación según sea el caso, ¿no? Capacidad de soporte uniforme y adecuada. Pues definitivamente esta parte yo creo que sí es importante porque, pues de acuerdo al uso, de acuerdo al elemento, pues hay que meterle la resistencia que sea necesaria y que podamos, digamos, garantizar, cuando menos en la resistencia. Eso nos va a dar un parámetro para que en la obra, en la instalación, pues los operarios, los usuarios tengan la tranquilidad también de que eso pasa, ¿no? ¿Cuántas veces se ha sabido que los rellenos granulares han cedido y han sepultado personas? Eso también es otro caso, es otro caso de seguridad que hay que considerar, ¿no? No presenta cambios de volumen, ¿no? Una vez que se instala, queda ahí por el tiempo que sea estipulado y más, pues ya les decía, las tuberías, este, los rellenos, la tubería, las instalaciones de drenaje, de cuántos años hay por ejemplo, en la Ciudad de México. Con esta ventaja industrial pudiéramos tener mucho más vida útil de las instalaciones, ¿no? Evita deformaciones garantizando el índice de servicio durante la vida. Sí, porque, por ejemplo, la tubería cuando se ensaya hasta en 2 grados de deformación. Cuando ensayamos tubería de concreto, por ejemplo. Entonces, si hubiera asentamiento del terreno, si hubiera alguna pendiente generada por un socavón o alguna causa del terreno, pues el mortero va a hacer que la misma tubería sea más estable, ¿no? Que no tenga ese tipo de problemas de asentamientos o de flecheo en las uniones de cada tubo, ¿sí? Alto rendimiento en construcción. Obviamente, pues aquí se trata de los temas de velocidad de, este, de obra, ¿no? Yo creo que ese es un tema de los más importantes porque ustedes ya les decía, pueden avanzar la obra tanto como quieran, ¿no? Y bueno, es una relación costo-beneficio bastante alta porque pues los temas en construcción no solamente se trata de materiales o mano de obra, sino velocidad de aplicación, velocidad de construcción, término de obra, donde todo el mundo cobra. Entonces ahí está realmente el costo-beneficio, ¿no? Bueno, eh,
Hasta ahí llegamos. No sé si tengan por ahí alguna duda, por favor. Sí, Juan, en el chat tienes una pregunta que dice, ¿cómo podría ser un relleno fluido si no contiene un inclusor de aire? Mira, Y aquí, o sea, en este mismo comentario te preguntan, ¿cómo puede ser un concreto ligero si no tiene un inclusor de aire? bueno, si no tenemos inclusor de aire, la manera, digamos, a la antigüita sería buscar agregados ligeros. Por ejemplo, en algunas partes del país, por ejemplo, en Hidalgo, en Veracruz, en el Bajío, hay un material que se llama tepojal, o incluso en Jalisco se llama jal. Este material es muy ligero y muy absorbente. Ligero quiero decir que tiene una densidad de 1.2 y una absorción como del 25 o el 30%. Entonces, esa es una manera de llegar si no tienes aditivos a la mano, pues, y si tienes los agregados ligeros, esa es la mejor manera, pero sí siempre hay que hacer las pruebas previas buscando el cumplimiento la parte estructural, ¿no? De lo que digan las recomendaciones del estructurista. No sé si queda resuelto con eso. Mm. Leí Alessandro Junco, está respondida a lo que... ¿Te respondieron bien a lo que preguntaste o quieres activar tu micrófono? Que sí, que gracias. Te pregunta Gerardo Castro, ¿cuánto es el espesor mínimo para considerar relleno fluido en una base para un pavimento de una avenida principal y de qué resistencia recomendarías? Mira, la resistencia, pues ya vimos por acá algunos ejemplos que pueden ser de 60 a 80, ¿no? Es lo que vimos. Ajá, nada de 40 a 80. La media, o lo que yo te platicaba como recomendación de lo que dice la norma francesa para un uso muy específico del aeropuerto, pues de 60 yo creo que es un buen número. Yo creo que en cuanto al espesor, pues ustedes saben que las bases van desde 20 centímetros. Yo creo que para darle soporte y para que cumpla su función, debería ser al menos de 20 centímetros. Entre más mejor, y si es concreto ligero, si es granular, pues digamos, un poco sencillo el diseño porque la mayor cantidad de relleno sólido tiene densidades más altas. De lo que se trataría era de diseñar eh, digamos, la inclusión de aire para la pasta. Y metida esa pasta dentro del concreto ligero, pues digamos, trabajaríamos solamente en el tema de diseño. Para eso, si te sirve un dato, pues a lo mejor el consumo de cemento andaría por los 200 kilos, 190, 200 kilos, con un contenido de grava a lo mejor de 40%. El mayor contenido es pasta, te estoy hablando de cemento, agua y arena, desde luego aditivos. Y con eso podríamos llegar a lo mejor con un contenido de aire por ahí del 12% estarías muy bien. Desde el 8 hasta el 12%. Gerardo, ¿todo ok? Perfecto, dice que sí, todo ok. Y te preguntan si podrías citar el nombre de algún aditivo, componente o adición específico, por favor. Aditivo componente. Mira, por ejemplo, un aditivo para esto, el inclusor del aire, en el caso de nosotros, se llama Eucoflowfill, es un espumante de alto desempeño que nos serviría para hacer lo que quieras de esto, ¿no? Lo único que hay que tener cuidado, pues ya les decía, es la dosis y el tiempo de mezclado. Por ejemplo, para el caso de estos rellenos envases, se usa sobre 1.4, 1.6, no, perdón, sobre 600 a 700 mililitros por metro cúbico, con un mezclado eficiente de 10 minutos, y con eso tendríamos una masa volumétrica por ahí de los 1900 kilos por metro cúbico. Este, otro puede ser el AEA 92, a lo mejor AEA 92 de 10, que se puede usar a una dosis de entre 4 y 5 cc, ¿no? Pero yo todos ellos los acompaño con aditivos reductores de agua básicos, aditivos que te sirven para ayudar a reducir el contenido de agua a lo mejor en un 10%. Y si me preguntas un nombre, también te podría decir ahorita lo que tenemos
funcionando excelentemente bien son una línea que tenemos que se llama Evo. Los aditivos Evos tienen un desempeño básico, pero bastante bueno, con una reducción de agua de entre el 8 y el 10% según el caso, y luego se compaginan muy bien, hacen muy buena sinergia con los aditivos inclusores de aire. Y este kit, estos dos aditivos, tienen muy buena sinergia con concretos de bajo consumo de cemento. O sea, todo aquí se conjuga para poder hacer un relleno fluido con bajos contenidos de cemento, pero con la mejor tecnología en cuanto a reducción de agua e inclusión de aire, ¿no? A ver si con eso. Te dicen que, a ver, espérame, contestaste la de citar el nombre, ¿correcto? Te Sí. preguntan cómo se le debe incluir aire sin un aditivo. Mira, sin un aditivo es complicado. Yo te diría, hay en la industria, y esas son recetas, pero son recetas malas, no son recetas buenas. En el caso de algunos concretos que le quieren incluir aire, hay quien usa detergente, pero yo les digo, tengan mucho cuidado porque si ustedes de repente, si se toman el tiempecito para leer mi ficha técnica, van a decir aditivo libre de cloruros, ¿no? O sea, y eso para la vida de un concreto es básico, o sea, eso es muy importante. Es como para decir, es como un análisis prenupcial, perdona la comparación. Pero si tú ves la ficha técnica del detergente Roma, que es lo que más usan, y vas a ver por ahí que dice que tiene cloruros. O sea, eso sería como eh, atentar contra tu propia salud, ¿no? O sea, sí le puedes incluir aire sin un aditivo, sin embargo, no es la mejor manera, ¿no? O sea, no es lo correcto, no es lo que yo recomiendo, no es lo que la industria recomiende porque se vuelve, hay gente que lo hace, o sea, desgraciadamente hay gente que todavía, y fíjate, viendo al tema de costos, por ejemplo, ¿cuánto cuesta un kilo de jabón, ¿no? Un kilo de detergente. El aditivo a una dosis que te estoy platicando debe costar por ahí de los 12 pesos. O sea, siempre va a salir más caro el detergente que la fórmula correcta, ¿no? Que el aditivo inclusor de aire. Entonces, sí hay, esa es la manera, pero no es algo que nosotros podamos recomendar. Ok, te preguntan, mencionó un aditivo A92S, ¿correcto? Es E, A 92D10. Es un aditivo inclusor de aire donde tú controlas perfecto la dosis y perfecto el resultado de inclusión de aire, ¿no? Por ejemplo, en un caso de una cámara frigorífica, donde quieras el 5% de aire, puedes irte a un 2.5, 3 cc, por ahí va a estar, para que tú puedas tener esa, este, ese resultado. Y te preguntan, ¿es probable tener un relleno fluido de menos de 1500 kilogramos metros cúbicos? ¿O cómo podemos lograrlo? Conservando 50 kilogramos en centímetros cuadrados. Sí se puede. Sí se puede y la manera correcta sería aquí alinear las dos tecnologías. Una es teniendo los aditivos reductores de agua, inclusores de aire, pero también a la vez los agregados ligeros, como les platicaba del Tepojal, ¿no? Ese concreto, uniendo estas dos tecnologías, sí se puede llegar por una masa volumétrica por abajo de 1500 sin ningún problema. Lo que sí se compromete un poco, porque ya tienes dos elementos que son el agregado ligero más lo que te aligera el concreto, ahí tendría un pequeño sobrecosto el tema del consumo de cemento, pero sí se puede. Ok. ¿Alguien gusta activar su micrófono o poner alguna otra duda en el chat? Ok. Al parecer ya no tenemos más preguntas, Juan. Muchas gracias por tu tiempo, Juan. Muchas gracias a todos por conectarse también. Los esperamos el próximo lunes en el Diplomado de Concreto. Denle por aquí sus reacciones si les agradó la presentación del ingeniero Juan Andrade y que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias a todos. Buen inicio de semana.